Me llamo Candelaria, y hoy tengo 71 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contártelo todo en este relato, y te pido que lo escuches con el corazón, porque nadie más me escuchaba. En esa casa, sabes cuando estás viva, pero es como si estuvieras muerta para los que viven contigo. Así me sentí durante años en esa casa grande, con paredes que guardaban gritos ahogados y silencios aún peores. Vivía con mi hijo menor, Ramón, su esposa Marisela, y mis 3 nietos, Alan, de 17, Lourdes, de 12 y la pequeña Anita, de apenas 6 añitos. Después de que falleció mi esposo, dejé mi casita en el interior de Veracruz para vivir con ellos en la ciudad. Pensé que sería bueno estar cerca de mis nietos, ayudar en lo que pudiera. Pero lo que recibí a cambio fue un silencio que dolía más que los gritos. Al principio era sutil, después hablamos, mamá, una puerta cerrada mientras yo hablaba, un plato sucio dejado en el fregadero como si yo fuera invisible. Después vinieron las palabras más frías. Ya está usted vieja, doña Candelaria. Déjenos vivir. Oh, no se meta donde no la llaman. Y aún así, yo hacía de todo. Preparaba el almuerzo cada día, lavaba los uniformes escolares, organizaba la casa y, cuando me sobraba un poquito de tiempo, me sentaba en la terraza solo. Para sentir el viento en la cara, para recordar que aún existía, pero lo peor no era el silencio. Lo peor era ver cómo esa familia se desmoronaba y nadie me escuchaba. Ramón llegaba cada vez más tarde, con olor a perfume barato y cigarro en los bolsillos. Marisela andaba apagada, con ojeras y la mirada perdida. Los niños vivían peleando. Cada uno en su rincón, pegados a las pantallas, gritando o llorando, sin que nadie los escuchara de verdad. Una noche, escuché a Marisela llorar bajito en el baño. Casi no comía, y una vez le vi moretones en el brazo. Quise preguntarle, pero se esquivó. Fue la puerta del coche, doña Cande. Pero yo ya fui mujer, esposa y madre, y sabía que eso no era una puerta. Era dolor escondido. Intentaba hablar con Ramón, pero me decía, ya tengo demasiados problemas, mamá. No vengas a meter más líos. Nadie quería oírme. Y mientras más intentaba, más me callaban. El dolor se me acumulaba en el pecho como polvo en una casa cerrada. Y empecé a preguntarme, ¿será que solo notarán que existo cuando me muera? Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. No fue de golpe. Fue como una velita encendida en la oscuridad. Primero, un gesto. Luego, una palabra. Y entonces, una decisión. Pero antes de eso, tuve que tocar fondo dentro de mi propio hogar. Asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita campana para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesite escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Yo me llamo Candelaria, tengo 71 años, y durante mucho tiempo, viví como una sombra en esa casa.
una sombra que cocinaba, que limpiaba, que cuidaba a los nietos, pero a la que nadie veía ni escuchaba. Recuerdo una tarde en particular que me marcó. Estaba lloviendo, como si el cielo llorara por mí. Había preparado una sopita de fideos con pollo, el plato favorito de mi nieta Anita. La dejé en su platito, con una cucharita rosa que siempre le gustaba, y le dije: Anita, ven, mi amor, que la abuela te preparó sopita calientita. Ella me miró desde la sala, con la mirada vacía, y me dijo: no quiero sopa, mi mamá dice que tú cocinas feo. Sentí una puñalada en el pecho. No por la sopa, sino porque vi en esa niña las palabras que no eran suyas. Eran repetidas, aprendidas. Yo no solo era ignorada por los adultos, los niños también me estaban borrando de sus corazones. Marisela pasaba los días entre la cocina, los quehaceres y una tristeza que la carcomía. Ramón, cuando estaba en casa, solo gritaba o se encerraba en el cuarto con el celular. Las peleas se volvieron rutina. Yo escuchaba todo. Escuchaba de madrugada a Marisela llorar en silencio. Escuchaba a los niños pelear por atención. Escuchaba hasta los pasos pesados de mi hijo cuando llegaba tomado, con los nervios de punta, y yo hablaba. Pero era como hablarle a las paredes. Una noche, encontré a Lourdes en el baño con la puerta cerrada. Estaba llorando, con la cabeza apoyada en las rodillas. Golpeé despacito y pregunté: ¿estás bien, hijita? No me contestó. Solo dijo: ¿usted cree que si me voy de esta casa, alguien va a notar? Eso me heló el alma. Me arrodillé del otro lado de la puerta y le hablé con mi voz temblorosa: yo lo notaría, mi amor. Yo lo sentiría en lo más profundo. Eres parte de mí. Después de unos minutos, abrió la puerta y se lanzó a mis brazos. Lloró tanto que me empapó el delantal. Ahí entendí que alguien tenía que hacer algo. Si yo me quedaba callada, esa familia iba a terminar rota. Si yo seguía siendo solo una sombra, íbamos a perder todo lo que un día fuimos. Y yo no quería eso. No para mis nietos. No para mi hijo, por más errores que estuviera cometiendo. No para nadie, así que empecé por donde pude, los pequeños. Con Anita, retomé nuestras canciones antiguas. La sentaba en mi regazo, le peinaba el cabello y le contaba cuentos de cuando yo era niña en el pueblo. Poco a poco, me volvió a mirar. Como antes. Me sonreía. Me abrazaba. Volvía a decirme: abuelita. Con Lourdes, comencé a escribirle cartitas con frases bonitas: eres luz, no dejes que nadie la apague. Tu voz importa, hijita. Tienes derecho a sentir y a ser feliz. Las dejaba en su mochila, en su almohada o dentro de sus cuadernos. Nunca decía que era yo. Solo la observaba desde lejos cuando las leía, y vi cómo volvía a levantarse. Con Alan fue más difícil. Estaba en la edad rebelde, con cara cerrada y música fuerte todo el tiempo. Pero una noche, le dejé un café y pan dulce en la mesa, con una nota que decía: a veces, un café caliente puede hacer más que 1000 palabras. Aquí estoy. No me respondió. Pero al día siguiente,
me dio los buenos días, y así, poquito a poquito, yo fui reconstruyendo ese hogar con silencios diferentes. Silencios que decían, te quiero, con una sopita caliente. Silencios que abrazaban con una carta escondida. Silencios que cuidaban, que protegían, pero lo más difícil aún estaba por venir, y fue con Marisela. Un día, ella me llamó a su cuarto y me pidió que cerrara la puerta. Me miró con los ojos vidriosos y me dijo, no puedo más, doña Cande. Estoy rota. Y no sé cómo salir de esto. Fue ahí que supe que había llegado a un punto sin retorno. Y que si no tomábamos una decisión juntas, algo muy grave podría pasar. Me senté al borde de la cama con Marisela. Sentí sus manos heladas, su alma temblando. Ella era apenas una muchacha cuando se casó con mi hijo, y ahora, cargaba una tristeza tan pesada que ni los ojos le brillaban ya. No puedo más, doña Cande, repitió, bajando la mirada. Ramón ya no es el mismo. No me toca, no me mira. Me grita. Me humilla. Y yo solo resisto por los niños. Pero ya no sé si estoy viva o simplemente sobreviviendo. Yo la abracé. No como suegra. Como mujer. Como madre. Como alguien que ya había estado allí. Porque yo también soporté en silencio por años oscuros con meu difunto. No por maldad de dele, mas por ignorancia, por falta de afeto, por medo. Aquelas palabras dela me cortáramo coracao, porque me vi nela. Le acaricié el cabello despacio y le dije, no estás sola, hija. No lo estás. Yo te veo. Te escucho. Y si quieres, salimos de esto juntas, lloró. Como una niña. Y ese llanto fue la primera grieta en la coraza de tristeza que la envolvía. A partir de ese día, empecé a cuidar de Marisela de otra manera. Le preparaba sus tés favoritos, le ponía una florcita en la mesita de noche, y lo más importante, la escuchaba. Le devolví su voz. Porque eso era lo que más le habían quitado, pero claro. Ramón notó los cambios. Y no le gustaron. Una noche, llegó más temprano de lo habitual. Tiró las llaves sobre la mesa, dio un portazo y gritó, ¿qué está pasando aquí? La casa está toda alborotada. Y esa sopa insípida otra vez, me miró con rabia. Marisela se quedó paralizada. Los niños se escondieron. Yo me levanté despacio, con el delantal aún mojado por haber lavado los trastes, y por primera vez en mucho tiempo, le sostuve la mirada. Ramón, esta casa no necesita más gritos. Necesita amor, ¿y usted qué sabe de amor, mamá? Me gritó. Usted que ni siquiera supo tener un matrimonio feliz. Que vive aquí por lástima, me temblaron las piernas, Renildo. Pero me mantuve firme, yo sé de amor, porque lo vi desaparecer de tus ojos. Y aún así estoy aquí, limpiando las ruinas para que tus hijos no vivan en medio de ellas. Silencio. Un silencio denso, incómodo. Pero necesario. Esa noche no dormí. Pensé en irme. En empacar mis pocas cosas y volver a mi pueblito, donde al menos el silencio era tranquilo y no dolía.
Pero al amanecer, alguien tocó mi puerta, era Lourdes. Me abrazó fuerte, con lágrimas. No te vayas, abuela. Esta casa sin ti sería un infierno. Ahí supe que aún tenía propósito. Que mi lugar, aunque no reconocido por todos, era fundamental. No por comodidad, sino porque yo era el corazón que aún latía en medio del frío. Decidí quedarme. Pero con una condición, que nadie más me callara. Al día siguiente, llamé a Marisela a caminar conmigo por el parque. Le conté sobre mi infancia, sobre los miedos que yo tuve como madre, sobre los errores que cometí por callar. Le hablé como nunca antes. Ella me tomó de la mano y me dijo, ¿y si comenzamos de nuevo? ¿Y si hacemos de esta casa un hogar? Me emocioné. Porque supe que ella también quería curar. Los días siguientes fueron de pequeñas transformaciones. La mesa volvió a llenarse de platos caseros. Las risas empezaron a brotar, primero tímidas, luego más sueltas. Las tareas se hicieron en conjunto. Incluso Ramón, aunque a regañadientes, empezó a ayudar a los niños con la escuela, pero no todo era luz, Renildo. Porque los cambios verdaderos traen resistencia. Ramón seguía cerrando la cara. Se ausentaba por días. Volvía con excusas. Pero yo no iba a rendirme, empecé a escribir un diario. Cada noche, me sentaba en el rincón de la cocina, con una vela encendida, y escribía todo, lo que sentía, lo que veía, lo que soñaba. Era mi forma de seguir viva por dentro. Un testimonio silencioso de mi lucha, y una noche, Alan lo encontró, lo leía escondido. Pensaba que yo no lo sabía. Pero vi cómo cambiaba. Cómo me miraba diferente. Cómo empezó a darme los buenos días. Con un beso en la frente, ¿puedo ayudarte con las tortillas, abuela? Me preguntó una tarde, mi corazón explotó de ternura, era una señal. Una de muchas. De que el amor estaba volviendo. De que yo no estaba salvando la casa sola. Estábamos empezando a salvarnos juntos, pero todavía faltaba algo. Algo muy importante. Ramón. Él también necesitaba despertar. Y esa parte sería la más difícil de todas, asterisco asterisco Ramón. Mi hijo. Mi niño que alguna vez corrió a mis brazos con las rodillas raspadas y los ojitos llenos de lágrimas. Ese mismo que ahora apenas me miraba, que había dejado de ser padre, esposo, y casi hasta humano, y sin embargo, era mi hijo. Y yo, su madre. ¿Cómo rendirse con un hijo? ¿Cómo abandonar la lucha por alguien que tú misma trajiste al mundo? Había días en que lo observaba desde lejos, sentado en el sofá, mirando el celular, completamente ajeno al caos emocional que nos rodeaba. Otros días, ni siquiera venía. Se quedaba fuera, y regresaba con olor a alcohol y la camisa arrugada. Una madrugada, lo escuché entrar. Tropezó con una silla y dejó caer a suas chaves no chao. Me levanté y da cama en silencio, ascendía. Luz da cocina e fui a TL. Estaba como solos vermelos, medio perdido, parecendo menino grande que tinas esquecido de cómo voltar pra casa. ¿Quieres café?
mijo? Le pregunté, me miró con sorpresa. Como si no esperara que alguien aún le ofreciera algo con ternura. No hace falta, mamá. Estoy bien, no, no estás. Dije firme, pero suave. Pero aquí hay café, por si lo necesitas. Me senté. Él también. El silencio entre nosotros era denso. Hasta que, después de un largo rato, dijo con voz ronca, no sé en qué momento. Se me fue todo de las manos, me quedé quieta. No quería romper ese momento tan frágil. Lo dejé hablar, yo no quería esto. No quería que Marisela me tuviera miedo. No quería que mis hijos me ignoraran. Y a ti, me callaste, completé yo, sin rabia. Como todos los demás, me miró con lágrimas acumuladas. Perdóname, mamá. No supe ser hombre. Me perdí. Me olvidé de todo lo bueno que me enseñaste. Tomé sus manos, rugosas y temblorosas. No te olvidaste. Solo lo enterraste. Pero todo lo que sembramos en nuestros hijos, sigue ahí. Solo necesita agua. Esa madrugada, Ramón lloró como no lo hacía desde niño. Y yo, lloré también. Pero no de tristeza. Lloré porque supe que, por fin, me estaba escuchando. Los días siguientes fueron como los primeros rayos del sol después de una tormenta larga. Ramón empezó a quedarse más en casa. A jugar con Anita. A preguntarle a Alan sobre sus estudios. A sentarse a la mesa con nosotros. No fue perfecto. Hubo retrocesos. Hubo días en que volvió a gritar, a encerrarse. Pero ahora, nosotros hablábamos. Ya no había miedo de mirarlo a los ojos y decir, así no. Marisela empezó terapia. Lourdes también. Yo las acompañaba a las sesiones, y me sentaba afuera, tejiendo mientras esperaban. A veces, una lágrima se me escapaba, pero no era de dolor. Era de esperanza. Una tarde, Alan me llevó a su cuarto. Me mostró un dibujo que había hecho. Era un árbol, con ramas fuertes y hojas de colores. En el centro del tronco, una palabra, abuelita. ¿Eres tú?, me dijo con una sonrisa. La que nos sostiene a todos. Sentí que el alma se me llenaba de luz, pero fue Lourdes quien me dijo algo que me partió y me sanó al mismo tiempo. Estábamos sentadas en el patio, y me preguntó, abuela, ¿cómo hiciste para no rendirte? Me quedé pensando. Le respondí despacio, porque aprendí que hay batallas que se pelean con el corazón. Y hay amores que, aunque te duelan, valen cada lágrima. Me abrazó, y me dijo, gracias por quedarte. Si tú no hubieras estado, esta casa se habría roto, y entonces lo supe. Supe que mi silencio, mi dolor, mi lucha, no fueron en vano. Que yo no era una carga, como a veces me hicieron sentir. Yo era la columna. El pilar. La raíz de ese árbol. Que ahora empezaba a florecer, y justo cuando todo parecía acomodarse, algo sucedió. Una llamada. Una noticia. Una nueva prueba que pondría todo a prueba otra vez, porque a veces, cuando uno cree que ya superó la oscuridad, la vida apaga la luz de nuevo, solo para ver si aprendiste a caminar en la fe.
Era una tarde tranquila. El sol acariciaba las paredes de la casa y por primera vez en mucho tiempo, se escuchaban risas desde el patio. Anita corría detrás de una mariposa, Alan y Lourdes jugaban a las cartas, y Marisela horneaba pan con canela. Yo estaba sentada en mi sillita de mimbre, con mis agujas de tejer, sintiendo que por fin el aire de ese hogar estaba más liviano, hasta que sonó el teléfono. Ramón atendió. Su rostro cambió. Se le borró la sonrisa. Se puso pálido. Solo dijo, sí, entiendo, voy para allá, colgó. Caminó hacia mí con los ojos bajos. Mamá, es del hospital. Me puse de pie. ¿Qué pasó? Es papá, tu cuñado. Eliseo. Lo internaron de urgencia en Puebla. Está solo. Mi corazón dio un brinco. Eliseo era hermano de mi difunto esposo. Nunca nos llevamos muy bien, pero era de los pocos familiares que me quedaban. Y lo más importante, era el único que me visitó cuando quedé viuda. ¿Y qué dijeron? Que tiene el corazón muy mal. Necesita una cirugía. Preguntaron por algún familiar. Sin pensarlo, dije, vamos. Ramón dudó. ¿Ahora? ¿Y la casa? La casa está fuerte ahora. Yo también. Él me necesita. Fue la primera vez que vi a mi hijo mirarme no como a una anciana, sino como a una mujer decidida. Viajamos al día siguiente. Eran muchas horas de estrada, mas meu coracao estaba firme. Chegamos ao hospital, e cuando entré no cuarto de Eliseo, vi o meu homem frágil, como oxigênio, pele pálida, e os olhos marejados. Candelaria. Susurró. No esperaba verte, pues aquí estoy, Eliseo. No me gusta dejar sola a la familia, sonrió con la poca fuerza que le quedaba. Me senté a su lado, le tomé la mano. Y así pasaron los días. Durante esas semanas en Puebla, Ramón me vio actuar. Vio cómo hablaba con los médicos, cómo organizaba los turnos, cómo alimentaba a Eliseo cuando no tenía fuerzas. Vio a la mujer que siempre fui, aunque en casa me hubieran olvidado por años. Una noche, mientras caminábamos por los pasillos del hospital, me dijo, mamá, no sé cómo lo haces. ¿Hacer qué? Estás siempre ahí. No importa cuántas veces te fallen. Tú sigues dando amor, le sonreí, porque el amor no se mide por lo que uno recibe. Se demuestra por lo que uno decide sembrar, aunque duela. Me abrazó fuerte. Como hacía años no lo hacía. Y me dijo algo que aún hoy me hace temblar la voz al recordar, tú no salvaste solo la casa, mamá, nos salvaste a todos. Lloramos juntos en ese pasillo frío. Y en ese abrazo, supe que todo lo que viví, toda la soledad, todas las humillaciones, habían valido la pena, pero la vida, siempre impredecible, tenía una última carta guardada. Una mañana, al regresar a casa. Después de semanas en Puebla, encontré la sala llena de flores. Alan me esperó en la puerta y me tapó los ojos con una sonrisa. Sorpresa, abuelita. Al quitarme las manos de los ojos, vi el comedor decorado con guirnaldas, dibujos, una mesa llena de comida casera y un cartel que decía, gracias, abuela. Por salvarnos, Anita corrió y me dio una corona de papel. Lourdes me abrazó con fuerza. Marisela me besó las manos.
Y Ramón. Ramón me miró con ojos llenos de gratitud. Hoy es tu día, mamá. El día de la mujer que nos devolvió la vida. No pude contener el llanto. No tienen que agradecerme, susurré. Sí, me interrumpió Lourdes. Sí tenemos que hacerlo. Porque tú fuiste la única que no se rindió. Y por eso estamos aquí, unidos. Ese día entendí algo profundo, Renildo. Que el amor verdadero no es perfecto, pero insiste. Que una abuela puede ser mucho más que cuidadora o cocinera, puede ser el alma de una familia, y que aunque nadie me oyera antes. Hoy, mi voz se volvió el eco que sostiene sus corazones, asterisco asterisco después de esa sorpresa inolvidable, sentí algo en el pecho que no sabría cómo explicar. No era solo alegría, ni solo alivio. Era reconocimiento. Era como si después de años gritando en silencio, por fin alguien hubiera dicho, te veo, abuela. Te escucho. Los días comenzaron a fluir con más calma. El ambiente en casa era diferente. Ramón había dejado el alcohol. No fue fácil, claro. Tuvo recaídas. Pero esta vez no las enfrentó solo. Marisela se convirtió en su compañera otra vez. Lourdes ya no escribía cosas tristes en sus diarios, ahora dibujaba flores. Soles y palabras como familia y esperanza. Alan, que antes vivía con audífonos puestos y cara cerrada, ahora salía a caminar conmigo, me ayudaba en la cocina y se interesaba por mi pasado. Abuela, ¿cómo era tu pueblo? Me preguntaba mientras pelábamos papas juntos, y yo le contaba. De las calles empedradas, de las procesiones de Semana Santa, de cómo conocía a su abuelo bailando en la plaza. Él me miraba con ojos brillantes. Me escuchaba con el alma. Cosa que nadie había hecho en años. Una tarde, Lourdes me entregó una carta. Escrita con su puño y letra, me pidió que no la leyera hasta estar sola. Subí a mi habitación, me senté en la cama, y la abrí con las manos temblorosas. Querida abuelita, antes de que llegaras a mi vida de verdad, yo pensaba que todas las abuelas eran como los muebles, estaban ahí, pero no hablaban mucho. Pero tú me mostraste que una abuela puede ser luz, puede ser guía, puede ser fuerza. Gracias por enseñarme que no debemos callar lo que duele. Gracias por salvarme. Te ama, Lourdes. Lloré, Renildo. Lloré como cuando uno se saca una espina que estuvo clavada por años. Porque esa niña había sido mi espejo, callada, retraída, ignorada. Y ahora, brillaba, empecé a notar cosas pequeñas que significaban mucho para mí. Una taza con mi nombre junto a la cafetera. Una silla en la sala reservada para la abuela. Un te quiero inesperado antes de dormir, y lo más importante, ya no caminaba en silencio por la casa. Ahora, cuando hablaba, me respondían. Cuando opinaba, me escuchaban. Cuando decía, yo pienso que, Ramón me miraba a los ojos. Y decía, tienes razón, mamá, a veces me preguntaban cómo hice para no enloquecer en aquellos días de sombra. Y la verdad, no tengo una fórmula. Solo sé que me aferré a Dios, a la fe, y a mi amor por ellos.
Había noches en que me encerraba en el baño y lloraba bajito, como lo hacía Marisela. Me mordía los labios para no gritar. Pero al día siguiente, me levantaba y ponía el café, barría el patio, peinaba a Anita. Porque si yo me apagaba, todo el resto corría el riesgo de apagarse conmigo. La familia no se salva con discursos. Se salva con actos, con paciencia, con presencia. Y eso fue lo que hice. Me quedé. Estuve, una tarde, Ramón me pidió que lo acompañara a un lugar. No dijo a dónde. Solo me pidió que me pusiera mi vestido azul, el que tanto me gustaba. Me ayudó a subir al coche y manejamos por más de 1 hora. Cuando llegamos, era una casita vieja, en el campo, con flores trepando las paredes y una hamaca colgada en la entrada. ¿Te suena este lugar?, me preguntó. Lo miré confundida. Claro, mamá, dijo, sonriendo. Es tu antigua casa. La que vendiste para venir con nosotros. Sentí un nudo en la garganta. La recuperamos. Es tuya otra vez. No podía creerlo. ¿Cómo? Con esfuerzo, con ayuda de todos. Alan vendió su guitarra eléctrica, Lourdes tejió pulseras y las vendió en la escuela, Marisela horneó y yo trabajé como nunca. Porque queríamos devolverte al menos una parte de todo lo que tú nos diste. Caí de rodillas, emocionada. No por la casa, sino porque ellos habían entendido. Entendido que una abuela no es solo quien cuida, sino quien construye. Y cuando esa figura desaparece, todo se tambalea. No quiero volver a vivir sola, les dije entre lágrimas. Pero gracias por devolverme este pedacito de mí. No vas a vivir sola, abuela, dijo Lourdes, abrazándome. Pero ahora tendrás un lugar donde respirar, donde escribir tus historias, donde sembrar flores. Donde ser tú, y así fue como mi historia cambió. De ser la mujer invisible que nadie escuchaba, a ser la raíz que sostuvo esa familia. A ser la voz que resonó incluso cuando nadie quería oírla. Lo que viene después fue ainda más bonito. Después de recuperar aquella casita en el campo, mi corazón sintió una paz que hacía décadas no sentía. Era como si el tiempo se hubiera detenido en las paredes de adobe, en el aroma del laurel que seguía creciendo junto a la puerta, y en los ecos de mi juventud que aún flotaban entre aquellas ventanas. Ramón y los niños habían preparado todo con tanto amor. El patio estaba limpio, la cocina tenía una cortina nueva, y sobre la mesa había una canasta con mis panecillos favoritos, con una nota escrita por Alan, para la abuela que nos enseñó a sanar. Pasé los primeros días allí como si estuviera soñando. No me quedé sola, claro. La familia entera venía los fines de semana, y entre semana, Lourdes a veces se quedaba para hacer tareas con calma. Como decía ella, pero en realidad sé que lo hacía para estar cerquita de mí. Una noche, en esa tranquilidad que solo el campo ofrece, me senté en el porche, con un cuaderno nuevo. Era el que Marisela me había regalado. Escribe, suegra. Me dijo. Tu historia merece ser contada. Y comencé a escribir. No solo lo que había vivido, sino también lo que había sentido. La rabia de ser invisible. La angustia de escuchar gritos sin poder detenerlos.
La tristeza de ver una familia romperse. Y luego, la esperanza de verlos reconstruirse, pedazo por pedazo. Me sentí fuerte. Me sentí viva. Más que nunca, una tarde, mientras barría el corredor, llegó Ramón en su coche. Traía el rostro iluminado. Mamá, me dijo, tengo algo que preguntarte. Me asusté un poco. ¿Qué pasó? Es que en la escuela de Lourdes organizaron una semana cultural, con charlas de mujeres inspiradoras, y ella te propuso a ti. Me quedé congelada. Yo, sí. Dijo que tú eras la mujer más valiente que conocía. Y quieren que vayas a hablar con los estudiantes, a contarles tu historia. Mi primer impulso fue decir que no. Ay no, Ramón, yo no tengo estudios, ni sé hablar en público. Mamá, me interrumpió, con dulzura. No necesitas un título para tocar corazones. Solo tienes que ser tú. Respiré profundo. Tenía miedo, sí. Pero también una voz interna me decía, hazlo. Cuéntales. Hay otros que necesitan oír, y así fue. Me preparé como nunca. Usé mi vestido de flores, el que usaba para las fiestas del pueblo, y me peiné como me gustaba cuando era joven. Lourdes me acompañó, con la frente en alto. Cuando llegamos a la escuela, me temblaban las piernas. Pero al ver a los niños sentados, atentos, con cuadernos y lápices en mano, algo en mí se encendió. Tomé el micrófono. Y hablé. Les conté que una abuela no solo es la que te da dulces, es también quien te escucha cuando todos te ignoran. Que muchas veces, la gente mayor guarda silencios profundos, y lo único que necesitan es que alguien les diga, te veo. Aquí estoy. Les hablé de cómo estuve rodeada de gritos, pero fui yo quien habló con amor. De cómo viví años de silencio, pero nunca dejé de orar. De cómo, sin estudios, sin dinero, sin fama, logré salvar una familia entera. Cuando terminé, hubo aplausos. Pero lo que más me marcó fue una niña que se me acercó, con lágrimas en los ojos, y me dijo, mi abuela también vive con nosotros, y casi nunca le hablo. Pero hoy entendí que ella también tiene una historia. Voy a ir a abrazarla cuando llegue a casa, y yo me derrumbé en llanto. Porque esa niña era Lourdes hace un año. Porque yo había sido esa abuela ignorada. Y ahora, era una voz viva. Esa experiencia cambió algo dentro de mí. Volví a casa con el alma encendida. A los pocos días, Lourdes me trajo una propuesta. Una radio comunitaria quería entrevistarme. Luego fue una parroquia que me invitó a hablar con otras mujeres mayores. Y así, poquito a poquito, mi historia comenzó a caminar por otros corazones. Ya no era solo la abuela de una familia rota que se reconstruyó. Ahora era una mensajera de fe, de amor y de esperanza. Marisela comenzó a acompañarme. Alan editaba mis relatos en video. Anita me dibujaba en sus cuadernos con una capa de superhéroe. Y Ramón, bueno, Ramón ahora me presenta así, ella es mi madre. Pero no solo eso, es la mujer que nos salvó a todos, y cada vez que lo dice, mis ojos se llenan de lágrimas. Porque sé que valió la pena.
cada lágrima, cada silencio, cada espera, pero ainda había uma última misa no meu coração. Algo que eu precisava fazer, não por mim, mas por tantas outras avós, que ainda vivían caladas dentro de casa, y eso, Renildo, te lo voy a contar en el próximo capítulo, asterisco asterisco después de tantas vueltas que dio mi vida, después de pasar del silencio absoluto al eco fuerte de mi voz tocando corazones, una pregunta empezó a rondarme por dentro como esas mariposas que revolotean en la barriga antes de hacer algo importante. ¿Y las otras abuelas? ¿Cuántas más viven lo que yo viví, pero sin encontrar salida? Porque si yo, que tuve la suerte de tener una familia que despertó, que me devolvió el lugar que merecía, me sentí sola por tanto tiempo. ¿Qué será de aquellas que siguen? Siendo tratadas como muebles, como estorbos, como sombras en sus propias casas, no podía quedarme quieta. No podía mirar para otro lado. Mi historia no podía servir solo para sanar mi casa. Tenía que ayudar a muchas más. Así nació mi nueva misión. Una mañana, fui a la parroquia del pueblo, donde había un grupo de mujeres que se reunía a rezar el rosario. Me acerqué al padre Julián, un hombre bueno, de bigote blanco y mirada serena, y le dije: Padre, quiero hacer algo. Quiero crear un espacio donde las abuelas podamos hablar. Donde podamos contar nuestras historias, llorar si hace falta, y reírnos también. Él me miró con ternura. Doña Candelaria, eso es lo más hermoso que me han propuesto en años, y así nació el Círculo de la Voz Viva. Un grupo de mujeres mayores, como yo, que durante décadas habían callado lo que dolía, pero que ahora se atrevían a decir: yo también sufrí. Yo también fui invisible. Yo también tengo algo que decir. La primera reunión fue en el patio de la iglesia. Éramos 6. Llevé galletitas de canela y té caliente. Nos sentamos en círculo y, una a una, comenzamos a hablar. Carmela, una señora de 82 años, contó que sus hijos solo la visitaban cuando necesitaban dinero. Que en Navidad la dejaban sola, con una cena fría y la televisión prendida. Josefa, que cuidaba de 3 nietos mientras su hija trabajaba lejos, confesó que a veces se sentía más empleada que abuela. Y así, una tras otra. Se fueron abriendo corazones, sacando de adentro las piedras que cargaban hace años. Pensé que era la única, dijo una de ellas, con la voz entrecortada. No lo eres, le respondí. No estamos solas. No más. A partir de ahí, el grupo fue creciendo. Venían mujeres de otros barrios, de ranchos lejanos, de pueblos vecinos. Traían sus historias escritas en cuadernos viejos. Traían sus lágrimas escondidas. Y también traían su esperanza. Organizamos encuentros con música, con comidas típicas, con charlas. Invitamos a jóvenes del pueblo para que escucharan lo que las abuelas tenían que decir. Y lo más lindo es que nos escuchaban de verdad. Ramón, Marisela. Y los niños me ayudaban con todo. Lourdes hacía afiches, Alan grababa los encuentros y los subía a internet. Incluso Anita pintaba dibujos que colgábamos en las paredes del salón. La gente empezó a hablar del grupo. Algunos nos decían, las abuelas valientes.
Otros nos llamaban las voces olvidadas. Pero a mí me gustaba más lo que dijo. Un niño chiquito una vez, después de un evento: abuela, tú eres como una luz que prende otras luces. Esa frase se me quedó en el alma. Una tarde, mientras organizábamos la cuarta reunión mensual, llegó una señora nueva. Tenía el cabello recogido, el rostro cansado, y un bastón. Se llamaba Dominga. Me abrazó al llegar y me dijo: Candelaria, gracias. ¿Por qué? Porque si tú no hubieras hablado, yo seguiría creyendo que mi silencio era lo correcto, y ahí comprendí que cuando una mujer mayor levanta su voz, libera a muchas más. A veces la gente piensa que las abuelas ya no tienen sueños, que solo sirven para contar cuentos o hacer tortillas. Pero no saben que dentro de nosotras habitan historias profundas, sabidurías dormidas y fuerzas que ni imaginan. Una noche, después de una jornada muy emotiva, me senté en mi cama, con las piernas adoloridas pero el corazón encendido. Abrí mi cuaderno, el mismo donde empecé a escribir mi relato hace meses, y anoté: hoy ya no soy solo Candelaria, la abuela ignorada. Hoy soy Candelaria, la voz que rescató su lugar en el mundo. Y mientras pueda hablar, voy a seguir encendiendo otras luces. Esa noche dormí como hace mucho no dormía, en paz. Porque sabía que ya no solo vivía para cuidar. Vivía para inspirar, y aunque la vida aún tenía pruebas reservadas para mí, agora yo estaba pronta. Con fe, con amor, e con un exército de mujeres despertando a meu redor. Yo pensaba que después de todo lo que habíamos vivido, después de salvar la casa, unir la familia y crear un círculo de mujeres valientes, mi alma por fin iba a poder descansar. Pero la vida, la vida, siempre encuentra una forma de recordarnos que la lucha nunca termina del todo. Fue una mañana de jueves. Me desperté con el corazón agitado, como si algo estuviera mal, pero no sabía qué. El cielo estaba nublado, el aire más denso de lo habitual. Me vestí despacio, hice mi café, recé como siempre frente a la veladora de la Virgen, y me senté en el porche de mi casa, esperando que ese presentimiento se esfumara, hasta que llegó Ramón, apurado, con el rostro desencajado. Mamá, Lourdes está desaparecida. Sentí que el alma se me cayó a los pies, como que desaparecida. No volvió de la escuela ayer. No contestó el celular. Preguntamos a sus amigas, nadie sabe nada. Ya fuimos a la comisaría, pero nos dicen que hay que esperar más horas. La cabeza me empezó a dar vueltas. Lourdes, mi nieta. Mi pequeña flor que había vuelto a florecer, que había recuperado la sonrisa, que me escribía cartas con dibujos de corazones. No. No podía ser. No podía volver a perder lo que tanto costó recuperar. Sin pensarlo dos veces, agarré mi rebozo, un rosario y salí a la calle con Ramón. Fui a la escuela, hablé con los maestros, busqué pistas. Marisela quedó en casa por si Lourdes regresaba. Alan imprimió volantes. Las vecinas del círculo también se sumaron. Éramos una comunidad unida por la angustia. Cada hora que pasaba era una punzada en el pecho. Cada vez que sonaba un teléfono, se nos detenía el corazón. Hasta que, al caer la noche, recibimos una llamada.
Era de un número desconocido. Ramón contestó. Yo solo escuchaba su rostro cambiar, de tensión, a alivio, a confusión. Colgó y me miró, la encontraron. Está bien. Está en casa de una compañera. ¿Qué pasó? Se peleó con una chica en la escuela. Una discusión. Fea, le gritaron cosas horribles. Sobre ti, mamá, me paralicé. Sobre mí, sí. Que su abuela se cree famosa, que está vieja y da vergüenza salir en internet. La chica le dijo que tú eras una loca que inventa cosas para llamar la atención, me tembló todo el cuerpo, y Lourdes, por eso se fue, se sintió humillada. No quiso decir nada en casa para no preocuparnos. Pero se encerró en el baño de la escuela, y su amiga, al verla tan mal, la llevó con ella sin avisar. No sabía si llorar, gritar o quedarme en silencio, todo lo que yo había hecho con amor. Ahora lo usaban para herir a quien más amaba. Cuando Lourdes volvió a casa, corrí a abrazarla. Estaba con los ojos hinchados, con el alma hecha pedazos. Abuela, me dijo entre sollozos. Perdón. No quería que te doliera, hijita. Tú no tienes que pedir perdón. No hiciste nada malo. Yo estoy orgullosa de ti. Y tú, no tienes que cargar con la maldad de otros. Nos sentamos en la cama. Le acaricié el cabello como cuando era chiquita. Y le dije, ¿sabes qué me hacía? Fuerte cuando era joven, cuando me humillaban, cuando no me escuchaban, que recordar que el silencio duele, pero también enseña. Y que la verdad, mi niña, no necesita gritar para brillar. Y tú eres mi verdad más hermosa. Lourdes lloró en mis brazos durante horas. Y esa noche, oramos juntas. Le pedí a Dios que la protegiera, que le diera valentía para ser quien es, aunque el mundo quiera apagarla. Porque la luz que una abuela enciende en el corazón de una niña, no se apaga tan fácil. Al día siguiente, Lourdes fue a la escuela con la cabeza alta. No para pelear, sino para hablar. Reunió a sus compañeras, y con voz temblorosa pero firme, dijo, mi abuela cambió nuestra vida. Y si eso les molesta, lo siento. Pero no voy a esconderme, los murmullos se apagaron. Algunas chicas la aplaudieron. Otras bajaron la mirada. Pero Lourdes se hizo grande ese día. Y yo la vi convertirse en una mujer a la tarde, en casa. Me trajo una hoja doblada. Es para ti, abuela. Lo escribí en clase, abrí la hoja. Decía, mi abuela no solo me dio sopa caliente. Me dio voz, me dio fuerza, me dio alas. Y ahora, soy yo quien quiere ayudar a otras abuelas a volar. No pude contener las lágrimas. Porque entendí, en ese instante, que o que comecou como m suspiro de dor, agora era o m ciclo de luz, y aunque el mundo tenga muchas sombras, Renildo. Mientras haya una mujer mayor dispuesta a hablar, a amar y a resistir, habrá esperanza. Y yo, mientras tenga voz, seguiré encendiendo esa esperanza. Asterisco asterisco después de todo lo que pasó con Lourdes, algo cambió dentro de mí. No era dolor, ni rabia, era una fuerza aún mayor. Como si Dios
me hubiese dicho, ¿ves? Hasta de las pruebas más duras, nacen nuevas alas. Lourdes no solo recuperó su luz, la multiplicó. Ya no era la niña callada que se escondía tras los libros. Ahora era una joven con mirada firme, con palabras precisas, con el corazón. Valiente, abuela, me dijo una tarde, ¿y si hacemos un proyecto juntas? ¿Qué tipo de proyecto, hijita? Una campaña en redes sociales. Para que más abuelitas puedan contar sus historias, como tú. Para que nadie más pase lo que tú pasaste. Podemos llamarlo, Abuelas con Voz, sonreí, y tú te encargarías. De la tecnología, yo hago los videos, Alan edita, y tú solo tienes que hablar, como haces siempre, desde el alma, y así lo hicimos, empezamos grabando en mi patio. Yo sentada en mi silla, con mis trenzas bien peinadas, mi rebozo favorito y el cuaderno en mano. Lourdes me hacía preguntas, y yo respondía contando historias, de mi niñez, de mi juventud, de mis silencios y mis renacimientos. El primer video se tituló Lo que nadie escuchó de mi vida, hasta que aprendí a hablar. A los 3 días, más de 1000 personas lo habían visto. Comentarios de nietos que decían, voy a abrazar a mi abuela hoy mismo. De mujeres mayores que escribían, gracias por poner en palabras lo que tanto tiempo callé. De hijas que confesaban, mi mamá vive conmigo, y no sabía cuánto la había hecho sentir sola. Lloramos todos en casa. Ramón me abrazó con fuerza. Mamá, ¿te das cuenta? ¿De qué, hijo, de que estás haciendo lo que muchos no se atreven? Estás cambiando el mundo, con tu verdad. A partir de ahí, cada semana hacíamos un nuevo video. A veces contaba sobre la crianza en tiempos difíciles. Otras, sobre el valor de perdonar. También hablaba de cómo pedir ayuda no nos hace débiles, sino humanas, y entonces comenzaron a llegar cartas. Sí, cartas de verdad. De pueblos lejanos. De otras abuelas. De gente que no tenía internet, pero que le pedía a sus nietos que les leyeran mis palabras. Me escribían para decirme, gracias, doña Candelaria. Usted no me conoce, pero me salvó. Después de ver su video, mi hija me pidió perdón. Tenía años sin hablar con mi familia, ahora me escuchan. Y ahí lo comprendí, mi voz no era solo mía. Era la voz de muchas que nunca pudieron hablar, pero no todo era color de rosa. Una noche, mientras preparaba pan para el día siguiente, recibí una llamada. Era Carmela, una de las mujeres del círculo. Me habló entre suspiros. Doña Cande, me dijeron que ya no puedo ir a las reuniones. ¿Quién te lo dijo? Mi hijo. Dice que es una vergüenza que ande hablando de la familia en público. ¿Qué dirán los vecinos? Me gritó, me tiró mis cosas, y me prohibió salir de casa. Sentí una mezcla de impotencia, dolor e indignación. Carmela, tú no estás sola. Te vamos a ayudar, no quiero líos, me dijo. Ya soy vieja. No tengo fuerzas para pelear, pero sí tienes voz. Y mientras la tengas, vas a tener libertad. Esa noche no dormí. Al día siguiente, llamé a las otras mujeres del círculo, y organizamos una visita a casa de Carmela.
Llevamos flores, galletitas, canciones y sobre todo, presencia. Al principio, el hijo no quiso abrirnos. Pero poco a poco, con respeto pero con firmeza, le hicimos entender que su madre tenía derecho a vivir, a hablar, a sentirse vista, y cuando Carmela nos abrazó, llorando, diciendo, creí que ya no valía nada. Pero ustedes me devolvieron mi valor, entendí que aún había mucho por hacer. Mi historia se había convertido en una red de manos entrelazadas. Y yo, la viejita que una vez fue ignorada en su propia casa, ahora era punto de encuentro, puente. Faro, una tarde, mientras Anita me peinaba y me ponía florecitas en el cabello, me preguntó con esa inocencia que solo los niños tienen, abuelita, ¿tú vas a vivir para siempre? La miré con ternura, no, mi amor. Pero mientras viva. Voy a dejar pedacitos de mí en cada persona que escuche mi historia. Y ella, con sus ojitos grandes, dijo, entonces vas a vivir para siempre en mi corazón. Con el paso de los días, mi casa se transformó en algo más que un hogar. Se volvió un refugio, un lugar donde el alma encontraba cobijo, donde las palabras eran semillas y los abrazos, tierra fértil. Cada rincón estaba lleno de vida. La cocina siempre olía a pan recién horneado, la sala tenía mantas tejidas por mis propias manos y dibujos de Anita colgados con pinzas de ropa. Pero sobre todo, lo que más había, era presencia, esa presencia que yo tanto había añorado cuando vivía en medio del ruido, pero completamente sola. Ahora, mis días estaban llenos. A veces de cansancio, sí, pero de ese que deja el corazón satisfecho. Una mañana cualquiera, mientras preparaba café con Lourdes, ella me preguntó, abuela, ¿alguna vez pensaste en rendirte? Guardé silencio unos segundos. Revolví el azúcar en la taza y suspiré, sí, muchas veces. ¿Y por qué no lo hiciste? La miré a los ojos. Porque tenía miedo de que, si me rendía, nadie más lucharía por ustedes. Y esa es la verdad, Renildo. Lo que me mantuvo de pie no fue la esperanza de que me escucharan algún día. Fue el amor incondicional. Ese que da sin esperar. Ese que insiste. Ese que no deja caer aquel proyecto que habíamos empezado con Lourdes, Abuelas con Voz, ya había superado lo que alguna vez soñamos. Nos invitaron a programas de radio, a entrevistas en la televisión local y hasta recibimos una carta de una organización que promovía los derechos de las personas mayores, ofreciéndonos apoyo para expandir nuestro mensaje. Pero más allá de los reconocimientos, lo que realmente nos conmovía eran los testimonios. Mujeres de todo México nos escribían diciendo, gracias a ti, volví a mirar a mi nieto a los ojos. Después de 10 años, mi hijo me pidió perdón. Tu historia me recordó que aún tengo un propósito. A veces me preguntaba, ¿cómo una mujer como yo, sin estudios, sin fama, pudo tocar tantas vidas? Y la respuesta siempre volvía a mí clara, como una oración, porque hablé con el alma. Porque lo viví. Porque no fue invento. Fue verdad, un día, recibí una invitación muy especial. Una universidad en la capital quería que hablara en una jornada sobre familia y tercera edad. Yo, Candelaria. La que lavó ropa a mano durante 50 años. La que fue ignorada por los suyos. La que cocinaba sopa de fideos y rezaba con lágrimas en los ojos para no desaparecer,
¿estás segura de querer ir? Me preguntó Ramón. Nunca estuve tan segura, hijo. No por mí, sino por todas las abuelas que aún están esperando que alguien les diga, cuéntame tu historia. Me preparé con todo el corazón. Lourdes me ayudó a escribir un pequeño discurso, y Marisela me peinó como cuando yo era joven. El auditorio estaba lleno. Jóvenes, maestros, familias enteras. Subí al escenario con las manos temblorosas, pero con el pecho firme. Tomé el micrófono. Miré al público, y les hablé de la soledad disfrazada de compañía. De los silencios que duelen más que los gritos. De cómo muchas mujeres mayores viven muriendo de a poquito, mientras cuidan, mientras sirven, mientras esperan. Y de cómo yo estuve a punto de desaparecer, pero encontré una chispa. Y esa chispa se volvió fuego. Cuando terminé, hubo silencio. Ese silencio profundo que no incomoda, sino que abraza. Y luego, vinieron los aplausos. Largos, sinceros, de esos que nacen desde el alma. Pero el aplauso que más me marcó fue el de una señora sentada en primera fila. Se puso de pie, me miró con los ojos húmedos y me dijo, gracias por hablar por todas nosotras, Candelaria. Ese día, al regresar a casa, me senté en mi sillita. De siempre, con mi cuaderno en mano, y escribí, no tengo riquezas. No tengo estudios. Pero tengo mi historia. Y esa historia, hoy, está cambiando otras. Marisela se sentó a mi lado y me abrazó. ¿Sabes qué me dijo Anita hoy? Que cuando sea grande, quiere ser como tú. Lloré, Renildo. Porque en ese instante entendí que mi missao estaba siendo cumprida. Não só como avó, mas como mulher. Como ser humano, porque en cuanto alguien lembrar do que viví. En cuanto uma mulher mais vela se levantar e dizer, eu também tenho algo a dizer. En cuanto uma neta, como Lourdes ou Anita, decidir escutar com amor, eu estarei viva. Mesmo quando meu corpo descansar. Mina voz seguirá ecoando nos coracoes. Asterisco asterisco. Los últimos meses se convirtieron en los más intensos, hermosos y sagrados de toda mi vida. Yo, que pensé que iba a envejecer en silencio, entre paredes que no me escuchaban, terminé mis días rodeada de voces, de abrazos, de agradecimientos, y lo que más me emocionaba, de nuevas historias. Porque después de que conté la mía, vinieron cientos. Mujeres mayores que cruzaban kilómetros para darme un abrazo. Abuelas que nunca antes habían hablado en público, que ahora se sentaban frente a un micrófono, respiraban profundo y decían, yo también tengo algo que contar. Y cada una de esas historias se volvía una semilla en el corazón de alguien más. Mi casa ya no era mía. Era de todas. Las paredes que antes solo guardaban mis lágrimas, ahora resonaban con risas, con canciones de juventud, con consejos que se cruzaban de boca en boca como bendiciones. Yo las escuchaba con devoción. No como una líder, ni como una figura importante, sino como una igual. Como una hermana mayor que les abría las puertas, el corazón y los oídos. Un día, Lourdes me trajo una caja. Abre, abuela. Adentro, había un libro. Era mi historia, todas las cartas, todos mis escritos, mis frases,
mis recuerdos. Lourdes los había organizado y publicado en papel, con una portada que tenía mi foto, en blanco y negro, con el título Nadie me oía en esa casa, pero fui yo quien salvó a esa familia. Al ver eso, no pude ni hablar. Solo lloré. Con las manos temblorosas, recorrí cada página como quien recorre los pasos de su vida en silencio. ¿Cómo hiciste esto, hijita? Con amor, abuela. Con todo el amor que tú sembraste en mí. Ese libro se regaló en cada encuentro del círculo. Las mujeres lo abrazaban como si fuera una Biblia. Algunas lloraban al leerlo, otras me decían, no sabía que alguien podía escribir lo que yo sentía por dentro, y entendí, Renildo, que mina historia janao era somina. Era de todas nos, como tempo, meu corpo comecou a enfraquecer. Era natural. Tina días en que as pernas doían, que a memoria falaba, que o folego ficaba curto. Mas o coracao. Ese continuaba forte, uma mana, chamei Ramón, Marisela, Lourdes, Alan e Anita. Quero LHS pedir uma coisa. O que for, mamá, dice Ramón, cuando eu nao estiver maíz aquí, nao deixem a luz apagar, a luz, sim. Esa luz que acendemos juntas. Que comecou como uma historia contada con medo, mas cheia de verdade. Que hoje brila no coracao de tantas outras mulheres, Lourdes seguro o mina mau, vamos prometer, abuela, prometer o que vamos continuar. Que vamos ouvir outras voces. Que vamos respeitar os silencios. Que nunca máis vamos deixar uma mulher idosa se sentir invisível. Alan completou, vamos prometer que a súa historia nunca será esquecida. E así, alí, sentados todos juntos, fixemos o pacto. De manter viva a chama. De seguir contando historias. De nunca máis calar o que importa, como tempo, minas idas ao círculo se tornaran menos frecuentes. Mas as mulheres vinama temín. Me chamaban de madre fundadora, de la voz original. Iurria. Dicía que era só unha vela teimosa que resolveu falar cuando ninguén máis quería ouvir, e mesmo doente, debilitada, segui escrevendo. Cartas. Palabras. Sementes, mes antes de partir, senteime ao lado de Anita, que desenella no chao con gis colorido. O que está facendo, mi amor, un dibujo para ti, abuela, me mostrou. Era eu, sentada numa cadeira, como uma capa de superheroína, rodeada de mulheres sorrindo. E assim que te vejo, disse ela, naquela noite, antes de dormir, recei con gratidão. Olhei para o teto e disse, gracias, Dios. Porque me devolviste la voz, y con ella, devolví vida. Cuando meu último día chegou, foi tranquilo. Sem dor. Sem medo. Estaba rodeada pelos meus. Como uma vela acesa. Como sando vento batendo na cortina. Con paz no coracao, e antes de fechar os solos, susurrei para Lourdes, sigue, hijita. Sigue contando. Sigue amando. Sigue escuchando. Ela me beijou a testa, chorando, e respondeu, te prometo, abuela. Siempre, hoy, si esta historia llegó a ti, si sentiste algo en el corazón al escucharla, no dejes que se quede ahí, abraza a tu abuela.
escucha a tu madre. Valora a esa mujer mayor que vive contigo y que, aunque no diga nada, guarda un mundo dentro de sí. Porque tal vez ella también tenha pensado, me día, ninguém me ve nesta casa, mas como me gesto seu, ela pode voltar a acreditar que é ela quien pode salvar esta familia. Gracias por escuchar con el alma. Gracias por honrar mi voz. Gracias por mantener viva la llama.